A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuerza Motriz, su entrega semanal del sector automotor, en una coproducción entre Canal 29 UHF y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Siempre nuestros temas de interés giran alrededor de la seguridad vial. En esta ocasión nuestro tema es el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Nos acompaña Catalina Ontaneda. Ella es economista, estudió en la Universidad Católica del Ecuador, luego se graduó en Tennessee, en el East Tennessee State University. Es actualmente gerente del Pacto por la Seguridad Vial. Fue ministro de Deportes en el año 2015 y tuvo una maestría en Administración de Empresas y un diplomado en Deportes de Aventura. Bienvenida, Catalina, a nuestra entrega. El tema de la seguridad vial y el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, algo que está tomando mucha fuerza. Primero, iniciemos entendiendo el tamaño del problema. ¿Qué nos dicen las cifras sobre siniestros de tránsito en el Ecuador? Esto de sincerar las cifras es muy importante. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo vengo desde, como les digo, cuando nos reunimos a los transportistas, a la gente de la sociedad civil, a los diferentes ministerios que han firmado el Pacto por la Seguridad Vial. Yo vengo desde una experiencia de usuaria, de ferviente usuaria del transporte intraprovincial. No he tenido carro hasta hace poco, así que he sido usuaria también del bus urbano, del taxi urbano. Entonces tengo mucha experiencia desde el lado de la usuaria, no tanta experiencia desde el lado técnico en transporte, pero creo que eso me ha ayudado mucho para poder entender cuáles son las falencias y los huecos de información, digamos, que existen desde las personas que manejan la seguridad vial. Uno de los datos que a mí me ha sorprendido enormemente y que ha sido lo que me ha un poco encasillado en cuál es la problemática enorme que tenemos en temas de siniestralidad de tránsito, fue la cifra que alguien me dijo, que me pareció una metáfora fantástica para poder compartirla con la ciudadanía, porque muchas veces la vemos a la problemática de la seguridad vial como algo lejano. A mí no me va a pasar, yo puedo chatear un ratito, pero no me voy a chocar, puedo regresar a ver a los guaguas atrás y no me ha de pasar nada, pero es una problemática que está en el día a día, que está más cerca que nada. Si nos ponemos a pensar, y es algo que yo me he puesto a pensar, todos tenemos alguien cercano o que ha fallecido o que ha tenido un grave accidente por un grave siniestro de tránsito. Entonces a mí la cifra que me hizo entender de lo que estamos hablando es que cada año fallecen el mismo número de personas que hubiesen fallecido en 3 terremotos. O sea, 3 terremotos, la cifra es gigantesca. Es alarmante. Y cuando tuvimos el terremoto de Manabí, todos los ecuatorianos estuvimos pendientes, a todos los ecuatorianos nos llegó de una u otra manera bien profundamente lo que pasó en Manabí. Veíamos cómo mandábamos un montón de ayuda de las diferentes provincias hacia esta catástrofe, y ahora me pongo en el puesto de la seguridad vial y veo que se mueren 3 veces lo que se murió, el número de fallecidos que hubo en el terremoto, y a nadie le importa. Es como parte de la dinámica diaria de
del convivir, pero es no del día a nos día. alarmamos, y ese es un problema, ¿no? Y ese es un grave problema. Y yo realmente hago mea culpa, porque a mí personalmente lo he visto como algo lejano. Entonces ahora, claro, veo la importancia que tiene este tema y la importancia que tenemos desde el sector público, desde el sector privado y especialmente desde el día a día de todos los que manejamos, caminamos, nos subimos a un bus, de ser corresponsables de esta situación que es de verdad alarmante. Otra de las estadísticas que me sorprendió muchísimo, y igual que es metafóricamente algo que nos hace entender mejor, porque si uno dice fallecen al año 2.100 personas en el Ecuador, es como, no sabemos si es un número alto, un número bajo, un número... y no genera sensibilidad, ¿no? No genera sensibilidad. Así es. Entonces uno de los datos que me sorprendió también fue, por ejemplo, en España fallecen menos de la mitad de lo que fallecen en el Ecuador. Y España tiene 3 veces la población que tiene el Ecuador. Es decir, en el Ecuador estamos por encima de las estadísticas comparado con España. Exactamente. Hay mayor seguridad vial y en general seguridad de tránsito en España. ¿Cómo Entonces, nace este Pacto Nacional por la Seguridad Vial? ¿Cuál fue? ¿A quién Nace, se le ocurrió? Evidentemente vino, entiendo yo, de la Presidencia de la República por tantos accidentes, pero ¿quién ha sido el mentalizador o mentalizadora? Nace este pacto, desgraciadamente, de una catástrofe que sucedió el 16 de agosto del año 2017, del año anterior, en donde fallecieron incineradas varias personas en un bus en la carretera a Loag. Y ahí el presidente de la República promueve este pacto por la seguridad vial para reducir el índice de siniestros. Entonces aquí se juntan varias instituciones públicas, todos los gremios de transportistas, todas las ONGs que trabajan a favor de la seguridad vial, y ellos arman, bajo el liderazgo del Ministerio de Obras Públicas y de la Agencia Nacional de Tránsito, arman unos talleres de trabajo que se fueron trabajando en el mes de septiembre para poder establecer cuál es el plan operativo, digamos así, del pacto. Se establecieron 42 acciones bajo el paraguas de 5 pilares. Estos 5 pilares son institucionalidad, trabajar en temas de institucionalidad, de vehículos, de usuarios, de atención de atención a víctimas, para poder aminorar el tema de la siniestralidad. Entre todos estos actores se firmó este pacto, fueron 64 firmas a la cabeza del presidente de la República, y de ahí se ha empezado a trabajar en poder cumplir con estas 42 acciones en las diferentes áreas. Uno de los temas fundamentales, hablando de cifras, es importante que vayamos sincerando las cuentas. Cuando hablamos con gremios relacionados a los seguros, nos hablan de cifras de siniestralidad en muertes superior a las cifras que se reportan estadísticamente. Valdría la pena ese acercamiento, porque al parecer la cifra de fallecidos es mucho mayor, porque no se toma en cuenta la cifra cuando existe un malherido. Sin embargo, este malherido llega a un hospital y luego fallece. Esto es lo que nos reportaron hace un par de semanas las compañías de seguros. Entonces, esto de sincerar las cuentas tal vez puede ayudarnos a tener una mayor alerta y estar conscientes de que el problema no es tan simple o es pequeño para la población. Sí, es un trabajo que tenemos que seguirlo labrando. Por ejemplo, hay otro dato importante: se mueren 6 personas al día por siniestros de tránsito, y es un número más alto que el de fallecimiento por asesinatos en el Ecuador. Entonces, claro, nos alarmamos de un asesinato, pero en realidad se mueren más personas al día por accidentes de siniestros de tránsito. Entonces sí tenemos que generar una conciencia, para mí, en el ciudadano. No sirve de mucho un trabajo responsable y comprometido desde las organizaciones que conforman el pacto si no existe en la ciudadanía o en organismos, en empresas de comunicación, que permita que nos demos cuenta de la gravedad del asunto. Usted ha mencionado los principales puntos críticos. Dentro de esos puntos críticos o esos pilares que ustedes han mencionado, ¿están ya avanzando con algún nivel de prioridad?
¿Cuáles son esas prioridades? Por ejemplo, en el momento una de las prioridades más grandes es, tuvimos una reunión con las uniones de transportistas de las provincias, en donde, entre otras cosas, se les preguntó cuáles son los puntos negros, es decir, los llamados comúnmente curvas de la muerte o el puente de la muerte, en las diferentes provincias. Entonces hicimos una relación entre cuáles son los puntos que se han establecido por la ANT, y validamos con los presidentes de las uniones, que son quienes están en la carretera todos los días. Y ellos, nos validaron cuáles son algunos de los puntos negros, y enseguida vamos a empezar a trabajar, esto fue hace hace una semana y media, para que esos puntos negros tengan las seguridades del caso. Tal vez no hay cómo construir nuevamente esa curva por lo pronto, pero al menos tener buena señalética. Mejor señalética. O pintar lo que se deba pintar para poder tener... Para prevenir, para que desaceleren los vehículos. Exactamente. Sí, bueno, más allá de las estadísticas y evidentemente los gremios de transportistas son importantes al ciudadano común. El ciudadano común se da cuenta de dónde hay mayor siniestralidad, y es por la cantidad de cruces que hay en esa curva, o lo que hacía el general Zapata, que es colocar corazones azules en las vías. Se ven, aunque algunos corazones ya se van despintando, pero evidentemente sí habían más corazones en algunos sitios y más cruces en algunas vías, como para darse cuenta que es evidente. Esa campaña es una de las, yo creo que una de las campañas que más conciencia causó en el ciudadano. Personalmente, de la única campaña que me acordaba era de esa, de hace muchos años, que cuando era pequeña yo no entendía porque habían corazones azules en el suelo, y después entendí. Ahora hemos tenido varias reuniones con corazones azules para ver cómo podemos volver a empezar con esta campaña. ¿Qué es lo que tienen planificado de aquí en adelante? ¿De qué manera van a ir consolidando estos objetivos? ¿Cómo van a ir trabajando? ¿Y hacia quién reporta precisamente el Pacto Nacional por la Seguridad Vial? ¿Cuál es su línea de reporte? Los pasos que se están implementando son estas 42 acciones que le menciono, que van en estos 5 pilares, y el pacto reporta al ministro directamente. El ministro solicitó personalmente en mi entrevista laboral, que fue con el subsecretario, el viceministro y el ministro solicitó que el pacto esté dentro del ministerio y en la oficina junto al viceministro, para que pueda tener un seguimiento importante. Entonces, hemos visto la importancia que le ha dado el ministro a este tema. El director de la ANT igual está trabajando en temas en los que profundamente nos competen como pacto. Pablo Calle, ¿no? Pablo Calle, sí. Pablo Calle y el ministro Granda. Entonces vemos que existe un apoyo enorme de parte de las autoridades. Igual hemos visto que también hay ese mismo apoyo de parte de las otras instituciones. Hemos trabajado con Ministerio de Salud, con la Judicatura, con la Policía Nacional, ICT, que es la otra parte del EMETOP mismo, y todos están bastante alineados. Hay ciertas actividades que tenemos que realizar también con los organismos de la sociedad civil, con quienes hemos tenido ya varias reuniones. Ellos son, digámoslo así, nuestros veedores. Entonces, tenemos reuniones constantes para que ellos vayan validando los pasos que se va dando en el pacto, y no hacerlo independientemente, sin que ellos nos vayan validando y guiando también, porque muchos de ellos han trabajado de cerca con víctimas, de cerca en temas de siniestros, en temas de normativas, y son quienes nos pueden dar una mano enorme en todo este trabajo. Y por supuesto con los gremios, con todos los gremios de transportistas, que también son parte del equipo, digámoslo así. Entonces nos vemos como equipo, no nos vemos como quienes controlan y quienes deben ser controlados y a quienes hay que criticarles, sino más bien como un equipo en el que estamos trabajando todos juntos. Eso es importante, la percepción de la ciudadanía respecto del problema, el problema que busca reducir el número de
ciudadanos que fallecen alrededor de la seguridad vial y del tránsito, más que un proceso persecutivo, aunque evidentemente dentro de este proceso tendrán que incorporarse los controles. ¿Cuáles son los cambios sociales que se necesitan para la seguridad vial en el Ecuador? ¿De qué forma participan en esta iniciativa profesionales que usted los mencionó, profesionales del volante, las empresas, la ciudadanía, los gremios, en este caso AEADE, como la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador? Le pongo un ejemplo que me sorprendió muchísimo en la reunión que tuvimos con los transportistas, para empezar por ese actor. Ellos nos mostró uno de ellos un video que están empezando a mostrar en los buses antes de que parta el bus en su recorrido, en donde es como en el avión, es como la azafata que le dice dónde poner la mochila, dónde poner la maleta, que le den el ticket para que después no desaparezca. Cómo abrocharse el cinturón de seguridad, hacen un zoom el rato de abrocharse el cinturón de seguridad, lo cual es algo bastante nuevo porque ni siquiera había cinturón de seguridad en las unidades de tránsito, de transporte interprovincial e interprovincial. Y también llamar, por ejemplo, al 911 cuando vean que el conductor está excediendo la velocidad. Entonces, especialmente estas dos cosas, lo de abrocharse el cinturón de seguridad y lo de llamar al 911 cuando hay exceso de velocidad, es una transformación, porque eso es algo que no se había visto anteriormente, peor que ellos mismos lo promulguen. Así por supuesto, había un espíritu de cuerpo, pero mal llamado espíritu de cuerpo, en contra precisamente de la seguridad. Sí, y más bien de dejar hacer lo que cada uno considera que es conveniente para su propia unidad. Así que ha sido una sorpresa. Esa es una transformación muy importante, por supuesto. Sí. Y después de que hizo una de las cooperativas este video, ayer me mandaron de la Unión, por ejemplo, de la Unión Provincial de Carchi, que han hecho este mismo video el mismo video para todas las cooperativas del Carchi. Entonces ha sido una alegría enorme de ver cómo se puede ir cambiando. Cómo estas empresas han tenido la iniciativa, en lugar de esperar los elementos de control que puedan darse a través de las leyes, más bien iniciativas propias que son absolutamente válidas. Sí, es más, tienen mayor valor, ¿no? Que si vendría a través de una ley. Sí, porque si es que se les obliga, uno no se puede dar cuenta si es que es algo que en realidad les cala, digamos, o no. Entonces eso por el lado, digamos, de los transportistas. Por el lado de los organismos de la sociedad civil, igual, algunas campañas, por ejemplo, retomar el tema de Corazones Azules. Justamente hoy vamos a asistir con algunos miembros de la AEADE a un programa que se llama Roadshow, que lo hace Corazones en el Cielo. Es una fundación de atención a víctimas, y en este proyecto, que no lo conozco, justo por eso lo voy a ver ahora, pero tengo entendido que es muy impactante. Van a hacer algo así como un teatro en los diferentes colegios para poder generar conciencia de seguridad vial en los colegios. De lo que tengo entendido es muy impactante, es algo bastante vivencial, que nos permite tener una mayor conciencia desde los niños, desde los adolescentes, de la importancia que tiene la seguridad vial. Yo le decía a María del Carmen, que es la directora de la Fundación Corazones en el Cielo, que en mi época de colegio, yo me gradué en el 96 y tenía 3 opciones de hacer educación vial, reforestación o servicio social. El último en mi lista de prioridad hubiese sido educación vial. No supe nunca de qué se trató ni para qué servía. No me llamó nada la atención, me fui a servicio social y me hubiese ido a reforestación en segundo lugar. Entonces es importantísimo que se trabaje en los colegios y en las escuelas del tema de seguridad vial para entender la importancia que esto significa. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder implementar algunos temas de seguridad de educación vial dentro de los colegios y de las escuelas a partir de septiembre de este año, o sea, el inicio del nuevo año lectivo. Y bueno, esperamos que eso vaya generando algo de conciencia. Y con la AEADE hemos establecido una relación bastante interesante, en donde el director Pablo Calle le presentó al presidente Genaro Baldeón el proyecto del Pacto por la Seguridad Vial, lo que se ha avanzado,
y las campañas que tenemos para que para mí es lo más importante, que la ciudadanía se concientice de la importancia de esto, que vamos a presentar a las empresas socias para ver si es que nos pueden ayudar con la promoción de estas campañas, que no son de nosotros, digamos, de la institución pública, sino que vienen desde la sociedad civil, pero que claro, necesitan financiamiento, y si es que podemos empatar con intereses de la empresa privada, sería ideal para empezar a regar estas es decir, que la empresa privada también se sensibilice ante estas circunstancias y que sea parte de la solución. Exacto. Que dentro de toda esta problemática de la seguridad vial hay varios actores. Ha sido interesante en este programa Fuerza Motriz ver a distintos actores circular por esta silla en las entrevistas. Y claro, lo que notamos es que cada uno defiende su propio terreno. Por ejemplo, han venido el representante de los peatones, defiende a los peatones, correcto. El representante de los ciclistas defiende a los ciclistas. Autoridades de la ANT, de la AMT también, cada uno, digamos, defendiendo como corresponde lo suyo. Sin embargo, lo que vemos es que este es un tema sistémico, ¿no? En otros países tiene igual responsabilidad el transportista, pero también tiene responsabilidad el pasajero, porque a veces los accidentes se producen porque el pasajero le presiona al chofer. No digo que eso tenga que liberarle responsabilidad al chofer. Hablamos de otros países donde el peatón también es responsable de accidentes de tránsito, donde el motociclista es responsable de accidentes de tránsito. Aquí en la ciudad de Quito vemos como muchos motociclistas se juegan la vida y ponen el cuerpo y ponen en riesgo no solo su vida, sino también la de quienes están circulando, inclusive accidentes que se han visto con motociclistas y ciclistas hacia peatones. Es decir, vemos que el problema es integral, no es necesariamente un estigma en contra de unos u otros, sino que es un problema que en su conjunto genera accidentes. ¿Usted qué opina sobre eso? Ahorita que mencionó a los motociclistas, me acordaba de un dato que estuvimos revisando con la Policía Nacional justo después del último feriado, en donde se vieron las estadísticas de los últimos feriados de este año, y el índice de mayor mortalidad pertenece a los motociclistas. El 50% de los fallecidos en los últimos 3 feriados han sido motociclistas a nivel nacional. Están subiendo las estadísticas de los motociclistas, entonces. Sí, entonces ahí nos damos cuenta de la falta ahí hay varios temas, de que no usan el casco, que no usan un casco homologado, que van sin luces, y eso es algo que se tiene que empezar a normar de una forma más estricta, porque sí vemos a los motociclistas que van por ahí sin casco, muchos de ellos que no tienen luces en las noches. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, yo creo que es como un ecosistema, digámoslo así, que no funciona, si es que habláramos de biología, si es que no hay mariposas que se las pueda comer los reptiles y luego los animales más grandes, no funciona. Entonces igual, en el pacto de la seguridad vial o en el tema de la seguridad vial, justamente esta palabra pacto yo creo que representa mucho lo que es este ecosistema en donde no puede funcionar el uno sin el otro. No hay como decir es el transportista o es el peatón o es el pasajero que le obliga al transportista a ir más rápido, o son las instituciones públicas las que no están regulando bien. Es algo en lo que tenemos que trabajar todos, y si no trabajamos todos, y para mí, desde mi punto de vista, especialmente la ciudadanía, en ser consciente de esto, porque la ciudadanía empuja, ¿no es cierto? Si es que vemos, por ejemplo, conversábamos ayer con los transportistas y decíamos, uno de los objetivos de ellos es mejorar la ocupación del transporte. Mi abuelita de 86 años vive en Loja. Falleció un tío abuelo y cogió el primer bus que hubo de Loja para venir a Quito. Y claro, mis tíos querían matarla porque a esa edad venir en bus con todos los peligros que eso implica, entre comillas, no le querían dejar de venir. Entonces yo les contaba esto a los transportistas y yo les decía, si es que ustedes se apalancan en la ANT y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para generar una imagen muchísimo más segura ante el posible usuario, y que eso signifique que ustedes van a ir a la velocidad que deben ir, van a tener más
más ocupación en los buses. Y ese debería ser el enfoque. No pedirle a la ANT que quite un poquito de preguntas para poder sacar la licencia mejor, fácil, más rápido. Más fácil. Y cosas que son bastante válidas, ¿no? Hay conductores que han manejado 20 años, que son los mejores conductores de las cooperativas, pero que no van a dar un examen con mouse, porque nunca en la vida han usado un mouse. Entonces, bueno, eso es válido, pero digamos, en términos de exceso de velocidad, para que tengamos confianza en los usuarios de usar un servicio público, tiene que haber una ANT que regule la velocidad, tiene que haber un transportista que esté de acuerdo con esto, y así nosotros vamos a poder acceder a ese uso, y mi abuelita no va a decirme sublevé y me fui, sino va a ser algo natural, que la gente se transporte en servicio público. Entonces no hay un actor, somos todos. Interesante la entrevista con Catalina Ontaneda. Hemos hablado sobre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, el compromiso de Fuerza Motriz y AEADE para este propósito. No va a ser la única ocasión que le vamos a invitar a este programa. Usted tiene cámara abierta. No es un tema que inicia ahora y termina ahora. Inicia hoy y nunca va a terminar. Por lo tanto, necesita mucho apoyo y apoyo de ustedes, los ciudadanos. Como decía el economista Ontaneda, quienes impulsan este tipo de iniciativas no son necesariamente las autoridades. Son muchas veces los ciudadanos los que generan esa presión, esa saludable presión, para que el tema de la seguridad y sobre todo esto que usted mencionaba, el ecosistema por la vida, diría yo, es el Pacto por la Seguridad Vial. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.